Los israelitas tuvieron que enfrentarse con innumerables ejércitos durante varios años. Uno de los pueblos que constantemente estuvo en conflicto con Israel fue el reino amonita. Pero ¿quiénes fueron los amonitas? ¿Cuál es el origen de este pueblo? ¿Qué evidencias hay que comprueben la historicidad de estos enemigos de Israel? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Los amonitas son presentados en las Escrituras como un pueblo pagano, que en diversas ocasiones se opuso y enfrentó militarmente al pueblo de Israel. Pero, ¿qué otras informaciones existen sobre la historicidad de este pueblo? ¿Quiénes realmente fueron los amonitas? Los amonitas eran uno de los reinos tribales que tuvieron la oportunidad de florecer durante la época de hierro, 1000 años antes de Cristo, en la región que hoy conocemos como Transjordania o después del Jordán. Bueno, era una tribu semítica que, tuvieron relación directa con Israel a través de las guerras y lo demás. Y vivían en lo que ahora es Jordania. Su capital era Amón Rabá, que es la actual Amán, capital de Jordania. Ellos vivían en esa zona ahí porque habían venido y habían llegado ahí. Y tuvieron siempre mucha relación, no muy amigable con Israel, porque se transformaron en enemigos de Israel. Pero era una tribu guerrera también que tomó algunas secciones ahí de lo que es Palestina hasta actualmente, lo que es Israel, y vivían en esa zona. Los amonitas eran un pueblo particular, un pueblo pastoril. La zona geográfica en la que ellos vivían, en la cual se ubicaron, daba justamente para el estilo de vida que ellos sostenían. Primeramente, parece que su origen era un origen pastoril, personas dedicadas al pastoreo, al cuidado de ovejas y de cabras. Después, cuando se establecieron de una forma más definida, construyendo ciudades, aldeas, villas, ahí en la zona de Transjordania, en las zonas ricas que ellos vivían, las mesetas muy fértiles. El río principal que los sostenía era el río Jaboc. Allí en las márgenes ellos edificaron su capital, y después que entonces, después de su vida pastoril, dedicados al cuidado de pequeños ganados, entonces pasaron a tener una influencia bastante pronunciada con respecto de la agricultura en la zona del antiguo Cercano Oriente. El reino amonita quedaba localizado al este del río Jordán, territorio que hoy pertenece al país de Jordania. Entretanto, ¿qué se sabe sobre el origen de este pueblo? Hay varias teorías que han sugerido el origen de los amonitas como pueblos extranjeros que llegaron hasta esta región, como pueblos que emergieron de las mismas tribus que se encontraban allí. Y estas teorías han sido estudiadas a través de los años. Entre esas teorías, Mendenhall, por ejemplo, él alegaba que los amonitas eran algunas de las personas que eran descendientes de los cananeos, que ascendieron a las montañas, cruzaron el río Jordán, bajaron hasta esa región y entonces hicieron este enclave y crearon esta etnia llamada los amonitas. Su discípulo Gottwald, él alega que en la guerra entre aquellos que son de la élite, los aristócratas, y aquellos que pertenecen a los parias, pues este grupo de parias se fueron, hicieron su revolución, se fueron hacia esa región montañosa cerca del río Jaboc. Y entonces ellos establecieron ahí el reino amonita. Mientras otros consideran que son tribus descendientes de amorreos que vinieron desde la parte de Mesopotamia alta y llegaron hasta esta región. Sin embargo,
La Biblia nos habla que ellos eran hijos de una de las hijas de Lot. La fuente bíblica se puede citar en Génesis 19:38. Dice allí que la hija menor de Lot, dice, dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Bueno, el relato de Génesis 19 es un relato, digamos, de un origen incestuoso de los amonitas, por cuanto la hija menor habría concebido a este hijo Ben-Amí de su padre Lot. Lot era un sobrino de Abraham. Había salido de allí, de la zona de los caldeos, de Ur, había emigrado hasta llegar a Palestina, y cuando en cierto momento hubo dificultades porque los dos eran ricos, tenían muchos rebaños y muchas personas trabajando para ellos. Por ejemplo, Abraham en cierto momento reunió a su gente y tenía 300 guerreros cuando fue a luchar contra Kedorlaomer. Así que esa gente eran como y entonces decidieron, mira, estamos llevándonos mal, tu gente con mi gente, vamos a separarnos. Y Lot pidió ir a la zona de Sodoma y Gomorra, que es en la zona muy fértil, de muchos pastos, etc. Y bueno, llegó el momento que la Biblia habla de la destrucción de Sodoma. Y Lot huyó con 2 de sus hijas. Y el relato bíblico es que de la unión de Lot con cada una de sus hijas dieron lugar a los amonitas y a los moabitas. Es interesante el significado del nombre, Ben-Amí, hijo de mi pueblo, significa, o hijo de mi padre, también podría ser. Y este nombre está certificado como un nombre conocido en las tabletas ugaríticas en la región fenicia, es decir, que de alguna forma, posteriormente, los fenicios tuvieron algún contacto con los descendientes de Ben-Amí, de este hijo incestuoso de Lot y una de sus hijas, la hija menor. Entonces, ellos eran parientes de Israel. ¿Por qué? Porque Lot era sobrino de Abraham, y entonces eran parientes de Israel. Pero a pesar de parientes, eran enemigos. Pero incluso hay algunos nombres, que hay muy pocos, pero algunos nombres moabitas, amonitas, son de origen hebreo, o se relacionan mucho con los hebreos. Excavaciones arqueológicas en la región de Cercano Oriente han revelado una gran cantidad de informaciones sobre la cultura de diversos reinos e imperios que han existido. ¿Qué informaciones se han descubierto sobre la historia y las costumbres de los amonitas? El conocimiento que existe sobre la cultura del pueblo amonita es más bien dependiente de otras culturas más avanzadas o de culturas más famosas del antiguo Cercano Oriente. Los amonitas tuvieron, en términos generales, una vida pastoril muy dependientes de la agricultura, de la ganadería, y eso es lo que lo mantuvo a ellos, digamos, en una condición cultural diferente. Aunque no es un factor limitante, y otros pueblos también tuvieron este mismo tipo de actividad, pero parece que los amonitas no tenían expectativas mayores con respecto al desarrollo urbano, a la construcción de grandes ciudades, de grandes monumentos o de palacios reales. No hay una intención de parte, por lo menos de los gobernadores amonitas que se conocen, o de los reyes que gobernaron ese pueblo, dejar, digamos, para la posteridad palacios como lo hicieron los egipcios o como lo hicieron los asirios. En ese caso fueron más humildes o tuvieron otra forma de entender las cosas. De hecho, los amonitas no son un pueblo que se los pueda establecer con características culturales muy distintivas, excepto decir que fueron personas pastoriles. No dejaron tampoco una cerámica característica, quizás como lo hicieron los filisteos con su cerámica propia bicrómica de 2 colores. Tampoco los amonitas desarrollaron un arte de escritura, digamos, que pueda ser conocido hasta hoy. Apenas han encontrado unas pocas tabletas que dan idea de la forma de escribir que ellos tenían.
Es decir, no se puede desmerecer la cultura amonita, posiblemente lo que se pueda destacar de ellos, que supieron aprovechar los recursos que le ofrecían su propia tierra, esas hermosas mesetas regadas por el río Jaboc, que circundaba prácticamente todo su territorio, y se dedicaron al pastoreo, a la agricultura, a la ganadería, y eso fue lo que les dio resultado y de alguna forma fueron conocidos en el antiguo Cercano Oriente. En algunos casos participaron también como mercenarios en algunos ejércitos y se los encuentra como soldados o como grupo armado alienado con otros grupos de combate como mercenarios justamente. Y ellos tenían algunos dioses. Uno de ellos era terrible, el culto a ese dios. El dios Moloch o Milcom, se los llama de los dos nombres. Moloch era un dios que era hueco por dentro, la imagen, ¿no es cierto?, la estatua. Y ellos prendían fuego adentro y calentaban los brazos de Moloch, hasta que finalmente quedaba casi al rojo, un calor tremendo. Y hacían sacrificios de niños. Traían los niños y los colocaban sobre los brazos de Moloch. Era realmente algo terrible, pero en muchas culturas de ese tiempo y antes y después estaban los sacrificios humanos y ellos hacían sacrificios de niños especialmente, que los mataban ahí en los brazos de Moloch. La existencia del reino amonita es mayormente comprobada por los escritos de las Sagradas Escrituras, ya que para la ciencia, la historicidad de este reino solo fue confirmada por medio de hallazgos arqueológicos. ¿Cuáles fueron los principales descubrimientos que dieron evidencia existencial de este antiguo reino? Realmente los amonitas habían permanecido en la oscuridad hasta que los adventistas del séptimo día comenzaron a excavar en esta región. Uno de los excavadores anteriores, Nelson Gluck, él había sugerido que los amonitas no precedían el siglo X a.C. o el siglo XII a.C. y que no hay evidencia de ellos después del exilio neobabilónico. Sin embargo, nosotros tenemos en la Biblia la sugerencia de que ellos existían antes, en la época de bronce tardío, y que ellos existieron después, en el periodo persa. Así que teníamos esta pregunta acerca de los amonitas en relación a la Biblia. Los adventistas del séptimo día comenzaron en el año 1967 a excavar en Tel Hesbón. Allí comenzaron a descubrir evidencia de estos pueblos amonitas que en algún momento dado invadieron esa región de Maraba. Se encontró allí en la zona de Transjordania, la zona donde vivían los amonitas, una serie de tumbas, y una de ellas aportó el hallazgo de 5 ataúdes antropomórficos que de alguna forma parecía que tenían cierta influencia con el tipo de sepultamiento que hacían en Egipto, solo que el tipo de tumbas y los ataúdes eran de una forma mucho más grotesca y menos delicada que la que se usaban en Egipto. También se descubrió una corona muy interesante que, de acuerdo a los arqueólogos, parece que databa del tiempo de David. También se encontró una botella con nombres de 2 reyes amonitas, y el nombre era Aminadab, y parece que este rey está certificado en algunas tabletas asirias. También se han encontrado algunas inscripciones en esculturas que mencionan a reyes asirios, que son menciones importantes por cuanto se hace un paralelismo de inscripciones y se certifica la existencia de personajes importantes de la historia. También se encontraron los sellos propios característicos de los tratados comerciales, es decir, con los sellos se firmaban o se sellaban los productos o las cosas que se embarcaran o los contratos. También se encontraron fortificaciones que tienen que ver mucho con la época de la monarquía israelita, y hay un par de fortificaciones muy interesantes que
parece que de alguna forma testificaran de las campañas o de las batallas que tuvieron los amonitas con los israelitas. Así que hemos podido tener evidencia arqueológica gracias a estas excavaciones adventistas durante los últimos 40 años y hemos podido reconstruir las deidades, los reyes, sacerdotes y elementos históricos. No hemos encontrado anales o registros de historia o listas largas o documentos o poesía o algo por el estilo, desgraciadamente. Sería ideal encontrar algún tipo de colección de escritos como esta, un cuerpo de inscripciones que nos pueda ayudar a entender la versión de ellos, de quiénes eran ellos, porque hasta ahora hemos tenido solamente los testigos de sus vecinos, en muchos casos de sus enemigos, acerca de quiénes eran los amonitas. La Biblia presenta el origen del pueblo amonita y los embates militares que este reino tuvo con Israel. ¿Qué detalles presentan las Sagradas Escrituras sobre estos acontecimientos? La situación entre Amón e Israel era tirante. Cuando los hebreos tratan de pasar por ese territorio, encuentran tirantes de parte de los amonitas. En el periodo de los jueces, ellos se unen con los midianitas, tienen los moabitas, esta unión de pueblos que ellos tratan de invadir el área y ellos subyugan a Israel por bastantes años hasta que el pueblo de Israel es librado. Más adelante, en el tiempo de Saúl, ellos entran en conflicto con Saúl y ellos de alguna manera toman venganza porque el rey Naash le da asilo a David, el archienemigo de Saúl. Más adelante, cuando el rey muere, David envía a algunos de sus embajadores para consolar a su hijo. Sin embargo, el hijo, en vez de considerar que era un honor el tener estos embajadores, sus consejeros le dicen que es una trampa, que David está enviándolos como espías para ver las fortalezas y analizar cómo está la ciudad para entonces atacarla. Los afeitaron, los desnudaron, los humillaron, deshonraron a estos hombres. Eso causó la furia de David. David entonces toma su ejército, los amonitas, reconociendo el peligro inminente, envían cartas al norte a los sirios. Hay una unión nuevamente de fuerzas aliadas, se enfrentan a David y David lo destruye. Urías, el heteo, el esposo de Betsabé, en una de estas batallas, mientras está siendo por tomar en la ciudad de Ramat de Amón, la capital, Amán, como se conoce en el día de hoy, él muere y David se queda con la esposa de Urías el heteo. Dice la historia que ellos fueron castigados por Dios por dos razones básicas. Una es que cuando Israel ingresó en el Éxodo, ellos no lo abastecieron, no le permitieron agua, ni ningún alimento, ni nada. Ellos trataron muy mal a Israel. Esa es una de las razones. Y la otra razón es que lo de Balaam, que Balaam era del pueblo de ellos, de los amonitas, y fue contratado por Balac, que era moabita, para maldecir al pueblo de Dios. Ahora, es interesante que la maldición se transformó en bendición. Conocemos la historia de Balaam, cuando él fue pagado él se entusiasmó con la posibilidad de las riquezas que le ofrecía Balac. Pero él sabía que no podía maldecir al pueblo. Pero cuando se enfrentó al pueblo junto con Balac, en vez de maldecirlo, lo bendijo. Pero lo curioso es que después él fue a hablar con Balac y le dio algunos consejos. Que los de moabitas o amonitas se unieran en matrimonio con los israelitas. Y los israelitas que se unieran en matrimonio, consejo a ambos lados. Y eso trajo prácticamente la ruina a Israel cuando hubo la unión de los... ¿Por qué? Porque los dioses amonitas, saben que en la historia sucede muy frecuentemente eso, que un pueblo al conquistar a otro pueblo o al relacionarse con otro pueblo, toma la cultura y toma los dioses. En aquella antigüedad que había mucho politeísmo,
que los israelitas tomaban los dioses amonitas, o los dioses moabitas, o los dioses egipcios. Y ese fue un problema muy serio, muy grave para el pueblo de Israel. Así que ese contexto de tirantez y de problemas y de maldiciones en cuanto a ellos de parte de los profetas es el tipo de relación detrimental que fue deteriorándose a través de los siglos entre los amonitas y los israelitas. El avance de los ejércitos neobabilónicos a la región de Israel y Palestina fue devastador para muchos pueblos y reinos. Aunque los amonitas resistieron a las invasiones, con el tiempo su reino fue perdiendo poder hasta que más tarde desaparecería de la historia. Los amonitas, como etnia particular y diferente, van desapareciendo de la historia después de finalizar la época de hierro. Vemos que las invasiones de los neobabilónicos al área fueron muy detrimentales para todos los pueblos. Israel fue uno de los primeros en ser deportado bajo el imperio de los asirios y desaparece como entidad teniendo un reino y teniendo un territorio. Judá colapsa ante los ejércitos neobabilonios. En ese momento dado, con Nabucodonosor, Amón y Moab y Edom no son atacadas necesariamente. Inclusive tenemos evidencia en la Biblia, en el libro de Jeremías, que muchos hebreos huyeron hasta Amón. Ellos regresan de Amón, cuando Gedalías se convierte en el gobernador, o es nombrado gobernador por los neobabilonios. Ellos regresan desde Amón, desde Moab y desde Edom, y matan a la guarnición de neobabilonios que se encontraba allí. Es un par de décadas más tarde, cuando Nabonido regresa al área, que entonces él finalmente destruye a los amonitas, a los moabitas y a los edomitas. Anteriormente ya los filisteos habían desaparecido, el pueblo de Judá había desaparecido como un reino como tal, y ahora a mediados del siglo VI es que entonces los amonitas desaparecen como pueblo por la influencia de esta invasión de los neobabilonios. Sin embargo, aún después de los neobabilonios, todavía tenemos algunos reyes amonitas. Eran reyes vasallos bajo el gran imperio persa. Y tenemos evidencia en Irak el Amir de tumbas, inclusive de un Tobías. Tobías es un nombre hebreo refiriéndose a alguien bueno inclusive en relación a Yahvé. Así que ellos todavía durante la época persa, hablando de 400 años antes de Cristo, cuando estuve en Irak el Amir hace unos años, pude entrar a estas cuevas y a estas tumbas de los reyes amonitas y tienen unos palacios impresionantes con megalitos, piedras impresionantes, grandes, inmensas, las cuales ellos pudieron armar ese palacio, y ellos permanecieron hasta la época intertestamentaria. Con las invasiones de los nabateos, que ellos siguen empujando a los edomitas en la parte sur, más adelante los moabitas y los amonitas, el poder de ellos y su independencia y su identidad se va desvaneciendo en manos de los nabateos, estas tribus árabes que finalmente los asimilan y ellos desaparecen de las páginas de la historia. Y es irónico pensar que estos eran los descendientes de Lot. Lot había escuchado la promesa en Génesis 12. Él y su nación iba a poder recibir bendición de parte de Abraham, porque serían benditas todas las naciones. Pero este pueblo que fue poderoso políticamente, ellos tuvieron reyes antes que los hebreos. Ellos aparentemente iban a permanecer porque cuando los hebreos colapsaron como reino, ellos todavía permanecieron como reino. Pero a la diferencia de algo, su confianza en Dios, en Yahvé, en el pacto del Eterno, ellos no la tuvieron. Ellos decidieron alejarse del Dios del cielo. Ellos decidieron alejarse del Dios de Abraham, que los había llamado a salir de Ur de los Caldeos. Y ahora desaparecieron en las páginas de la historia, porque ellos dejaron de confiar en el Dios de sus padres.